El tema de hoy es cómo percibimos el llamado del tiempo en estos tiempos. ¿Qué piensan ustedes? Quería hacerlo más como un tipo conversación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo percibimos los tiempos que vivimos, el llamado del tiempo? ¿Qué nos está diciendo el tiempo que debemos hacer con nosotros mismos para nuestro propio ser? No desperdiciarlo. Muy cierto, excelente. ¿Qué más? ¿Qué nos está diciendo el tiempo que hagamos con nuestra vida? Nos está llevando a despertar. A despertar. Hemos estado dormidos. Dormidos sí, conscientemente dormidos en Ser conscientes. ser más sí, despertar nuestra conciencia, ser más conscientes. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo son los tiempos en que estamos viviendo? Agitados. ¿Cómo? Convulsos, muy convulsos, claro. Convulsos, fuertes. ¿Qué más? ¿Cómo son los tiempos? ¿Cómo vemos las situaciones? Convulsos, fuertes, felices por... ¿Cómo? Felices, canosa prisa. Ok. Pero si vemos a nivel global, ¿verdad? A nivel global son muy convulsionados, muy confusos, muy impredecibles, caóticos en cierta forma, a pesar de que hay muchas cosas muy buenas también, ¿no es cierto? Entonces yo estaba pensando que en estos tiempos, como decían, es un llamado a la conciencia, un despertar de la conciencia, es como que hemos estado viviendo dormidos. Y entonces las situaciones en la vida que se presentan son tan fuertes a veces que realmente nos sacuden y yo estaba pensando que es en estos tiempos es un aprender a vivir de adentro para afuera, que va de acuerdo a un despertar de la conciencia, de adentro para afuera, porque si empezamos a alimentar nuestro mundo interior, entonces vamos a poder tener esa fuerza, esa ecuanimidad, esa sabiduría, esa estabilidad, para tratar con todo lo que sea en el exterior con sabiduría y para poder así aportar al mundo también con sabiduría y con paz. Entonces, estaba escuchando una clase de Daddy Yankee. ¿Quiénes de ustedes conocen a Daddy Yankee? Que es la presidenta de Brahma Kumaris. En YouTube hay muchas clases, no sé si algunas habrán en español, pero casi todas son en inglés, pero ella habla en hindi, se traducen mucho, la mayoría de ellas al español. Y voy a compartir algunos puntitos de lo que escuché en esa clase con ella, pero también mis propias reflexiones. Entonces, en los tiempos que vivimos, es muy, muy necesario, como decía, ¿cómo se llama usted? Gracias, como decía Juan José, es muy, muy importante vivir con un despertar de conciencia. El tiempo nos está pidiendo a tomar este despertar de conciencia. Entonces, Daddy Yankee hablaba mucho de que, y es algo que yo he pensado también, que va muy conectado a un despertar de conciencia, es un conectarse con el ser, conectarse con el ser superior, con el ser supremo. Y entre más yo hago eso, de adentro para afuera, es conectarme y conectarme. Y entre más yo hago tomo el tiempo en mi día para poder recuperar, nutrir, fortalecer mi relación con este ser supremo, con Dios, el ser supremo, como quieran llamarlo. Entonces, algo muy, muy bello va a empezar a suceder en mi vida, que es empezar a cambiar mis sentimientos, empezar a sentir más poder y más amor de este ser, y a yo empezar a poder sentir más amor y poder
del Ser Supremo. Entonces me va a ser más fácil a mí poder ir por la vida teniendo mejores sentimientos, mejores deseos para todo el mundo, empezando con mi propio ser. Porque realmente muchas veces en los tiempos que vivimos, como vemos el mundo, quisiéramos ir a cambiar todo. Quisiéramos ir a cambiar el montón de situaciones que queremos que sean diferentes. Pero ¿dónde tenemos que empezar? Con el ser. Tenemos que empezar con el ser, como muchas veces lo han visto, que es el énfasis que ponemos en Brahma Kumaris, el trabajo de la autotransformación. Entonces, entre más yo saco entre más yo saco rato para alimentar esta relación con el Ser Supremo, voy a empezar a recibir esa experiencia de amor, esa experiencia de poder. Y al yo cada vez más tener esa experiencia de amor, esa experiencia de poder del Ser Supremo, cada vez más me va a ser, como decía anteriormente, cada vez me va a ser más fácil a mí ir cambiando, ir trabajando con el cambio de mis sentimientos, con el cambio de mi actitud ante la vida, con el cambio de mi forma de ver a los demás, de mi forma de ver las situaciones, de mi forma de ver la vida. Y si cada uno de nosotros trabajara en este aspecto, si cada uno de nosotros trabajara en este trabajo de cambiar mis sentimientos, cambiar mis pensamientos, hacerlos cada vez de mejores intenciones, de sentimientos más puros, de una visión más elevada, de enfocarme en las especialidades de los demás. Cada vez más yo estoy beneficiándome, pero a la vez el mundo se está beneficiando. Entonces esta relación con el Ser Supremo, yo siento que es lo más importante en los tiempos que vivimos, como el llamado del tiempo. Empezar también conmigo misma, el conocerme y el conocer al Ser Supremo, de desarrollar esta relación cada vez más con Él. Para hacer eso también es muy importante preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y si nos preguntamos todos los días, varias veces al día, o al menos cuando me despierto, cuando me acuesto, cuando quiero hacer un poquito de reflexión, ¿quién soy yo? Entonces ahí mismo empiezo yo también a ir profundizando más, despertando más esta conciencia, como decía Juan José, despertando cada vez más esta conciencia, porque es muy fácil caer en las rutinas de formas de ser, patrones que hemos creado de formas de ser, y es muy fácil ir respondiendo a la vida con estos hábitos que hemos creado. Pero si yo me pregunto, ¿quién soy yo? Desconectándome de este cuerpo, desconectándome de las relaciones, desconectándome de todo lo externo, del mundo externo, desconectándome de los roles que juego. Si todo eso lo quitamos, si todo eso lo quitamos, vamos quitando los roles que tengo, vamos quitando este cuerpo, vamos quitando mis relaciones, desconectándome de todo eso. Si me voy desconectando de todo eso, ¿qué va a quedar? Muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Y vamos quitando todo eso de nuestra vida. Roles con los cuales nos identificamos tanto, este cuerpo, todo el entorno, todo lo externo, este mundo con el cual nos conectamos tanto y nos identificamos tanto. ¿Qué va a quedar? Va a quedar este ser de luz, que es lo que soy. Pero como nos hemos conectado tanto, con todo esto externo, hemos aprendido en cierta forma, y es un aprender, hemos aprendido a sufrir, hemos aprendido a tener miedo, hemos aprendido a sentir dolor, a tener infelicidad, porque nos hemos conectado mucho con todo lo externo. Pero entre más yo voy hacia mi interior y empiezo a desapegarme de todo esto externo que he dicho,
Empiezo a desapegarme de este cuerpo, empiezo a desapegarme de las relaciones. No es que no tenga las relaciones, tengo el cuerpo, tengo las relaciones, tengo el entorno, pero empiezo a desapegarme de todo eso y empiezo a reflexionar en mi verdad, de quién soy yo. Entonces cada vez más empiezo a descubrir, porque dentro de cada ser hay una gran sabiduría con las respuestas de todo esto, una gran, gran sabiduría. Pero piensen ustedes, ¿cuánto sufrimos, cuánto sufre la humanidad por los roles que juego? Digamos que algunos de estos roles que juego puede ser no sé, que me identifique mucho con un proyecto que he hecho y que después ese proyecto lo tiren a la basura. ¿Cuánto sufro por esto? ¿Cuánto me está afectando mi autoestima, digamos? O por ejemplo, una persona que significa mucho en mi vida y de pronto me dice, no quiero ser ya no quiero ser más parte de su vida. ¿Cuánto eso me va a afectar? Mi autovalor, mi autoestima, mi autorrespeto, digamos, y estoy muy identificada con él, con esta relación, muy apegada. Entonces, todos estos apegos a todo esto externo es lo que ha causado en la humanidad tanto miedo, tanta infelicidad, tanto sufrimiento, tanto dolor. Y si vemos en la humanidad existe mucho de estos sentimientos, ¿no es cierto? Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha inseguridad, miedos, y todo esto nos da infelicidad. Entonces, algo muy valioso para yo, como decía de Yankee, para uno como quien dice, o sea, la solución para cada vez más ir sufriendo menos, para cada vez más ir teniendo menos infelicidad, menos apegos, es hacerme esta pregunta, irme quitando, o sea, en mi mente, sigo funcionando en el mundo, sigo relacionándome con todo el mundo, sigo expresándome a través de este cuerpo, sigo teniendo todas las relaciones, pero cada vez más me pregunto, ¿quién soy yo? Si ese trabajo que me encantaba ya no está, sigo siendo yo, ¿es cierto? Si una amistad que tenía que se fue, ya sea de la forma que fuera, se fue a otro país, otra ciudad, o dejó el cuerpo, murió, digamos, sigo siendo yo. Si ciertas amistades o roles que jugaba o lugares, cosas que tenía, posesiones, ya no están en mi vida, sigo siendo yo. Entonces, hacerme esa pregunta, ¿quién soy yo? Y eso me va a ayudar a entenderme, muchas veces me va a ayudar a entenderme el estado en que estoy viviendo, los hábitos que he creado. Cuando nos atrapamos en cierta forma, nos apegamos con todo esto externo, lo que sucede es que empezamos a adquirir hábitos de ego, hábitos de arrogancia, hábitos de avaricia, hábitos de ira, cuando estamos muy, muy, muy absortos en todo lo externo. Hábitos de pereza, de descuido, de poner excusas, y todo esto, ¿qué es lo que me va a dar? Tarde o temprano, ¿qué es lo que me va a dar? Sufrimiento. Entonces, en la humanidad, en los tiempos que vivimos, que esto se ha dado por mucho tiempo, pero cada vez más, como decían ustedes, tiempos muy convulsos, muy caóticos, muy impredecibles, lo cual es de nuevo mucho sufrimiento. Y entre más yo me apego a todo esto, entre más me identifico con lo que no soy, más voy a sufrir. Entonces, el despertar de conciencia es ir reconociendo estos hábitos que he creado, estos hábitos que me están quitando la felicidad, estos hábitos que me están causando miedo, estos hábitos que me están causando sufrimiento, que es identificarme y querer y apegarme a todas estas cosas que realmente son muy temporales y que no es quién soy yo, el ser espiritual que soy. Y entre más entonces yo empiezo a reflexionar
sobre esta verdad. Si yo les pregunto a ustedes, díganme, si se hacen esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué va a emerger naturalmente de ustedes? A nivel espiritual, ¿quién soy yo a nivel espiritual? Como ser espiritual que soy. ¿Qué va a surgir? ¿Qué palabras salen? Un ser de luz, energía, un alma, esencia, amor, Gerardo, paz. ¿Qué más? Nadie dijo libertad. Alegría, contentamiento, autenticidad. Entonces, esta relación con el Ser Supremo, esta relación con Dios, con el Supremo, como quieran llamarlo, que es la fuente de todas las virtudes, va a ser como un foco que me va a ayudar a mí a reconocer lo que me está quitando mi felicidad, lo que está causándome sufrimiento en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en lo que me estoy identificando. Va a ser esta fuente de todas las virtudes, de todas las cualidades, de todo el poder espiritual del Ser Supremo. Entre más yo recuerdo, reflexiono con quién soy yo y entre más me conecto y empiezo a sacar tiempo para estar con este Ser Supremo, empiezo a tomar mucho amor, mucho poder. Y eso me va a ayudar a ir cambiando esta identidad que tengo, esta falsa identidad que tengo, de identificarme con los apegos, con todos estos hábitos que he creado que me están causando sufrimiento, que me están causando dolor. Y me van a ayudar a ir cambiando. Me van a ayudar a cada vez más sentir menos ira, si es que tengo un poco de ira. Yo creo que en este momento todos tenemos diferentes niveles de ira. Puede ser la impaciencia, la intolerancia, todo eso son unas formas de ira. Entonces podemos ir cada vez más, entre más siento este amor del Ser Supremo, entre más siento su poder, cada vez más voy a ir cambiando esos hábitos que me están quitando la felicidad. Cada vez más voy a estar dejando que más amor entre en mi corazón y menos ira esté en mi corazón. Que cada vez tenga más amor en mi corazón y cada vez menos celos, competencias, apegos, si se quiere. Entonces es es como una fórmula. A veces queremos no sufrir, pero queremos cambiar todo externamente. A veces queremos no sufrir, pero culpamos a todo lo externo por el sufrimiento. A veces queremos sentir más paz, pero señalamos afuera por la falta de paz. Y entonces en esto que les estoy proponiendo, en base a los tiempos que estamos viviendo, lo que les estoy proponiendo es empezar a ver hacia adentro. Empezar a ver hacia adentro y empezar a conectarnos cada vez más con este ser que es la fuente de todo el amor, de todas las virtudes, de todo el poder. Y cada vez más me va a ser más fácil ir dejando, ir transformando internamente estos hábitos de formas de ser que están causando mi infelicidad, que están causando mis miedos, que están causando mis inseguridades, si se quiere. Que ya hablamos de unos cuantos. ¿Cuáles son algunos sentimientos que tenemos que nos quitan la felicidad? Ya dijimos uno, la ira, los apegos. ¿Cuáles serán otros? ¿Cómo? El ego. ¿Cuáles serán otros? El estrés, la avaricia, la pereza, el descuido, porque con el descuido sufrimos más, porque nos ponemos más nerviosos, porque no tenemos algo preparado que tenemos que preparar, digamos. Entonces, cada vez más, en una forma muy suave, como un proceso, cada vez más, esos sentimientos que nos están quitando la felicidad, que nos están causando inseguridad, miedo,
van a ir cambiando. Y cada vez más lo que va a ir emergiendo en mí son sentimientos, como decía antes, de buenos deseos, sentimientos puros, buenos deseos para los demás. Y con esto del llamado del tiempo, yo estaba pensando que en los tiempos que vivimos es muy, muy importante, ya como el primer paso, trabajar con el ser, trabajar con esta conexión de quién soy yo, reconocer esos aspectos que me están quitando mi felicidad, reconociendo esos hábitos que he creado que me están causando miedo, inseguridades, por esas falsas identidades, por esos apegos a lo externo, a los roles que, como decía, este cuerpo, relaciones, etc. Y cada vez más, entonces, al conectarme con el alma suprema, tomar su amor, tomar su poder, cada vez más esos sentimientos van a irse cambiando a sentimientos de tener una actitud, como decía anteriormente, de buenos deseos, de sentimientos puros y también una visión diferente hacia los demás. No una visión crítica, no una visión de juzgar, no una visión de criticar, no una visión de ver lo negativo, sino cada vez más al yo cambiar, al yo ir cambiando de adentro para afuera, cada vez más voy a tener una visión de ver las especialidades en los demás, las cualidades. Todos tenemos defectos, pero también tenemos cualidades. Entonces cada vez más voy a tener la capacidad de ver las cualidades en los demás. Y entonces, en base al tiempo que vivimos, en base a estos tiempos tan impredecibles, tan caóticos, tan convulsionados, etc., yo pensaba que algo que podemos aportar, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestra familia humana, con la naturaleza, en base a los tiempos que vivimos para ayudarle a este mundo a estar mejor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos hacer nosotros? El primer paso es como lo que hemos hablado ya, ¿no? Trabajar con el ser. Y ya cuando hemos trabajado con el ser, cuando hemos estado llenándonos del amor y el poder del Ser Supremo, cuando hemos estado reflexionando que no soy todo lo externo, que soy ese ser espiritual, y empezar a sentir, y cada vez más siento ese amor y esa paz y ese poder del Ser Supremo, entonces, ¿qué capacidad voy a tener yo para relacionarme con mi entorno de una manera diferente, muy positiva, que va a ayudar a la humanidad a estar mejor? Al menos mi granito de arena que puedo aportar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunos comportamientos, actitudes, formas de ser, formas de pensar que pueden ayudar a la humanidad a estar mejor? Aparte de lo que ya he dicho, de buenos deseos, buenos sentimientos, una visión viendo las especialidades de los demás. ¿Qué necesita la humanidad para estar mejor, para nuestro mundo estar mejor? Un respeto por la naturaleza. Un gran respeto por la naturaleza y por la humanidad, por los seres humanos. ¿Sí? Entonces yo también, entonces, entre más yo empiezo a trabajar con esa nueva conciencia de preguntarme ¿quién soy yo? Desconectarme de todo lo que no soy, de esas falsas identificaciones, de conectarme de tomar ese amor y ese poder del Ser Supremo que me va a ayudar a cambiar. Entonces voy a empezar a tener más respeto, y entre más respeto tengo, más puedo tener respeto para mi entorno, la naturaleza, los demás. Vivir cada momento con más conciencia, eso va a ayudarme muchísimo, va a ayudarle al mundo, va a ser como mi granito de arena. Más respeto, más conciencia, entre más vivo con más conciencia, más voy a pensar antes de pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, porque estoy viviendo con más conciencia. Entonces más respeto, más autorrespeto, y entonces más respeto, y entre más, y es algo que la humanidad quiere. Todos queremos que nos traten con respeto, todos queremos que nos traten con ese respeto. Entonces tengo que empezar conmigo misma, tratarme con respeto, y así poder tratar a los demás y a la naturaleza con más respeto. ¿Qué más? Entonces dijimos respeto, más conciencia. ¿Qué más?
creo que las acciones consecuentes también, como empezar a, no sé, utilizar, reciclar, hacer acciones comunitarias, trabajar con comunidades. Que está conectado con lo que dijo Gerardo, más respeto a la naturaleza. Entonces definitivamente tener más conciencia de las consecuencias de mis actos, de mi forma de vivir. Entonces más conciencia con la ecología, ¿sí? Y ser más solidario con diferentes grupos que están trabajando para mejorar el medio ambiente también, definitivamente. Yo pensaba también en el aspecto de más solidaridad, que viene diciendo con lo que acabas de decir también, más solidaridad, ¿no es cierto? Podríamos sentir más solidaridad con los demás, con nuestro mundo, y así actuar en una forma más que viene siendo lo mismo que dijiste, más consciente, porque estamos siendo más solidarios. Si nos consideramos que somos un Dios y una familia, un mundo y una familia humana, ustedes sienten eso, uno, el mismo Dios para todos, el mismo Ser Supremo, el mismo mundo que estamos compartiendo y una familia humana. Entonces vamos a sentir más solidaridad, porque vamos a empezar a sentir más esa conexión, esa interconexión con cada uno de nuestra familia humana. Somos una familia humana. ¿Qué más? Dicen que muchas veces cuando estas personas tiran bombas o atacan o matan, es porque no tienen un sentimiento de pertenencia. Entonces cuando no tienen un sentimiento de pertenencia, como que no tienen, o sea, no les importa causar lo que estén causando así de desastroso, digamos. Entonces yo pensaba que entre más nos conectamos con este sentimiento solidario, con este sentimiento de conciencia, de respeto, de trabajar juntos por el medio ambiente, vamos a empezar también a tener un sentimiento más de incluir, inclusivo en vez de exclusivo. Entre más trabajamos, vean qué lindo, entre más trabajamos desde la conciencia del alma, que es la semillita. Cada pensamiento es como una semilla, ¿no? Y entonces entre más tenemos esta conciencia de que somos un ser espiritual, que somos un alma, un ser espiritual, hijos de Dios, con el mismo Padre Supremo, con el mismo Dios, un mundo, una familia humana. Entonces, entre más trabajamos desde la perspectiva de ser un alma, el cuerpo es la casita en la que estoy, todo lo externo son, digamos, temporales en mi vida, si se quiere, pero el ser es lo que es eterno, lo espiritual es lo que es eterno. Entonces, ese sentimiento de inclusividad en vez de exclusividad, que le va a dar a la humanidad ese sentimiento de pertenencia a la familia humana. Porque es interesante, hay muchos estudios que se han hecho, pero que hablan de que muchas de estas personas, como ya acabo de mencionar, que muchas de estas personas que causan, que tiran bombas, que causan masacres, que esto y lo otro, es porque no tienen un sentimiento de pertenencia. Entonces yo cuando vemos todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo, yo siento el llamado del tiempo. Es empezar conmigo misma, ese autocuidado, ese autocuido, si se quiere, de trabajar con lo que ya dijimos inicialmente, ¿no? Y después, al proyectarme yo, ya que yo empiezo con ese autocuido de contemplar, reflexionar, ¿quién soy yo? De cada vez irme desconectando de lo que no soy, lo cual va a ir transformando, quitando los miedos, las inseguridades, ese sentimiento de infelicidad, etc. Entonces ya voy a empezarme a proyectar hacia el mundo y conectarme, como decía anteriormente, con Dios y recibir sentir ese poder, ese amor y ese poder de Dios. Entonces ya voy a empezar a proyectarme hacia el mundo, no desde una perspectiva de crítica o de sentirme superior o inferior o excluir a personas o juzgar o lo que fuera. Ya no me voy a conectar con el mundo o ver o percibir el mundo desde esa perspectiva, pero voy a percibir el mundo y voy a relacionarme con el mundo desde una perspectiva, como decía antes, de solidaridad, de familia humana.
una familia humana. Y yo siento que es muy, muy importante en los tiempos que vivimos, de tomar estos pasos que estaba mencionando, porque son tiempos fuertes, las energías son fuertes, y en cualquier momento cualquier cosa, ¿verdad? Puede suceder. Entonces, ese autocuidado a nivel espiritual, de quererme y así tomar el tiempo para mí, para fortalecerme espiritualmente, para fortalecer mi relación con el Ser Supremo. ¿Cómo es la relación de ustedes con el Ser Supremo? Con el Alma Suprema, con Dios. Es importante. Es importante. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo le dedican diariamente? Le dedican tanto tiempo a cómo es importante. ¿Mm? Porcentajemente, a nivel de porcentaje, le dedican igual de porcentaje. Tan importante es el porcentaje que le dedican diariamente, en todo momento, más o menos. Entonces es algo que es parte del despertar de la conciencia, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir? ¿Qué quiero fortalecer en mí? ¿Y qué quiero cambiar? Y entonces, al yo cuestionarme, al yo preguntarme, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo mi vida como yo quiero? ¿Estoy comportándome como yo quiero? ¿Estoy pensando como yo quiero? ¿Estoy tratando a los demás y a mí misma como yo quiero? Entonces, el llamado al tiempo yo siento que es, como decía, un despertar de la conciencia, pero ese despertar de la conciencia es aprender sobre mí mismo, cómo estoy viviendo, cómo quiero vivir, cómo me trato, cómo trato a los demás, cómo me relaciono con el entorno y qué puedo mejorar y qué puedo aportar a nuestro mundo para que nuestro mundo esté mejor, para que la humanidad esté mejor. ¿Qué puedo yo aportar? Porque entonces es aportar mis granitos de arena, ¿no es cierto? Porque es muy fácil señalar y esperar que los demás hagan, es muy fácil, pero los otros dedos me están señalando a mí, los otros 4 dedos me están señalando a mí. Entonces, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo mejorar? ¿Qué puedo yo cambiar de mi forma de relacionarme con mi mundo para yo ayudarle a mi mundo, que está en cierta forma viviendo tiempos caóticos, a pesar de que hay belleza y la naturaleza es bella en muchas partes del mundo, especialmente aquí en Costa Rica? Hay cosas de las cuales todos sentimos felicidad, pero también hay mucho sufrimiento. Y si mi vida es perfecta, o casi perfecta, digamos, puedo, sentir esa empatía hacia mi mundo, hacia la humanidad, hacia mi familia humana. ¿Cómo puedo yo ayudarle? ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a mi mundo a estar mejor? Mi mundo, la familia humana, el mundo entero, la naturaleza, los animalitos, las plantas, el aire, el agua, todo. Entonces yo siento que con este tema del llamado al tiempo es muy, muy profundo, pero uno puede reflexionarlo. ¿Cuál es el llamado al tiempo? ¿Qué me está diciendo el tiempo que haga yo en una forma proactiva? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué me está diciendo el tiempo en este momento? ¿Qué me está diciendo que empiece yo, en qué forma empiece yo a actuar para crear un mundo mejor para todos, para mejorar mi forma de vivir, mi forma de ser? Y entonces es como una reflexión, es un tema como que uno puede pues cuestionarse diariamente o varias veces al mes. ¿Cuál es el llamado al tiempo? Y sí, vemos lo que está sucediendo, pero ¿qué está sucediendo en mi mundo interior, en este mundito, en mi propia vida? Entonces, yo siento que sí, que el hecho que todos estemos acá esta noche es ya un despertar de conciencia. Estamos escuchando el llamado del tiempo, estamos escuchando
lo que necesitamos empezar a hacer. Y entre más yo saco ratitos para estar en este silencio, para estar conectada, despertando mi conciencia cada vez más, y estar alimentando esta relación con el Ser Supremo, con Dios, con la fuente de todas las virtudes. Entre más saco ratitos diarios para escucharlo, para escucharme, para reflexionar sobre mi vida, más voy a empezar a saber qué debo hacer y cómo puedo ayudarle a mi familia humana también a estar mejor. ¿A ustedes les gusta sentirse incluido o excluido? La respuesta es obvia, ¿no? Ese sentimiento, ¿les gusta tener ese sentimiento de pertenencia? Es innato del ser humano. Ese sentimiento de pertenencia es una necesidad del ser humano. Es una necesidad del ser humano. Entonces, ¿qué tanto yo estoy dándole este sentimiento de pertenencia a todos? ¿Es cierto? ¿Qué tanto es parte del despertar de la conciencia? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Y qué tanto, al yo tener una actitud de excluir, estoy causando sufrimiento? Pero al tener una actitud de incluir, estoy dando ese sentimiento de pertenencia. Entonces, si vemos el mundo como está, vemos todos los casos de inmigración, por ejemplo el caso de Siria, ¿no? El caso de Siria con tantos inmigrantes, tanto sufrimiento, pero en muchas partes, ahora vemos, en muchas partes del mundo, ¿no? Tantas situaciones que están pasando, tantas situaciones de enfermedades, tantas situaciones de finanzas, de la parte ecológica, los animalitos, cuántos son explotados. Entonces, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo aportar? Primero, con mi despertar espiritual, con mi despertar en mi conciencia. Primero, ese autocuido de fortalecerme espiritualmente con esta relación, teniendo la experiencia de este amor, de este poder que recibo de Dios. Que al tener esta experiencia, eso me va a ir ayudando a transformar mis sentimientos, transformar mi actitud, mi forma de relacionarme con los demás y conmigo misma, y con la naturaleza también. Entonces, sí, porque a través de las vibraciones, podemos ayudar mucho. Entonces, el conectarnos, el sentir esa paz, el sentir ese amor espiritual, y a la vez, ni siquiera tenemos que mandarlo, automáticamente se manda, porque las vibraciones automáticamente las estamos compartiendo. Al yo sentirme feliz, esa felicidad se está compartiendo. Al yo sentir paz, automáticamente las vibraciones se están compartiendo. Al yo sentir buenos sentimientos hacia los demás y hacia mí misma, automáticamente esas vibraciones se están dando. Entonces es muy interesante, pero muy, muy buen punto, o sea, a nivel de vibración. Por eso el autocuido a nivel espiritual, el trabajo personal a nivel espiritual, automáticamente estoy beneficiando al mundo. ¿Y qué más piensan ustedes que podemos hacer? Podemos mejorar nuestra forma de ser con respecto al trato con la naturaleza, en la parte también ecológica. Reusar, reciclar, conservar, usar conscientemente, no malgastar el agua, no malgastar la electricidad, no malgastar bolsas plásticas. Tratar ahora, me encanta ir a las ferias del agricultor, y cuando uno ahora le dice, cuando me ha pasado que cuando les digo, no necesito bolsa plástica, todos se ponen muy felices, porque ya están cada vez más conscientes también ellos de no dar bolsas plásticas, si no las quiere el cliente, digamos. Y que podemos también mejorar en nuestra forma de ser ante los demás, para darles cada vez más ese sentimiento de pertenencia. No lo tenemos que expresar, pero pueden pensar en formas, lo podemos pensar, ¿no? Reflexionar, podemos como llevarnos estas tareitas para la casa con nosotros. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a que los demás tengan un sentimiento más de pertenencia? Si a mí me gusta tener un sentimiento de pertenencia, los demás también.
es una cualidad innata del ser humano. Como tenemos que respirar, tenemos que dormir y comer, este sentimiento también es una cualidad innata del ser humano. Y entonces es como un tema como así, de reflexión personal. Si queremos un mundo mejor, si todas estas identidades falsas que tengo, de identificarme con mis roles, con las relaciones, con el entorno, con todo lo externo, me dan miedo, me quitan felicidad, me dan sufrimiento, etc. Entonces cada vez más sacar ratitos durante el día para reflexionar con lo que decía anteriormente, ¿quién soy yo? Y si me doy cuenta que si quito todas estas cosas externas en mi vida, de mí, sigo siendo yo, ¿verdad? Entonces esto me está diciendo que todo esto externo no soy yo, es algo temporal en mi vida. Entonces cada vez más alimentar mi identidad espiritual del alma que soy. Y cada vez más estar, como decía ya para ir terminando, cada vez más esta relación con Dios. Entre más alimento esta relación y saco ratitos para estar en esta dulce comunión con el Ser Supremo, con Dios, cada vez más voy sintiendo su paz, su protección, su poder, su amor. Y eso cada vez más me va transformando. Y entonces cada vez más ese cambio interno que estoy teniendo se va a reflejar en la forma en que yo veo a la humanidad, en la forma en que me relaciono con la humanidad y con el mundo en general. Porque entre más estoy alimentando esta relación, despertando más a mi conciencia espiritual, más empiezo a tratar a la naturaleza con más respeto y amor. Más empiezo a relacionarme con los demás con más respeto y amor. Y así más naturalmente empiezo a tener sentimientos de buenos deseos, mejores sentimientos hacia los demás, hacia mí misma, y una visión diferente hacia los demás también, donde empiezo a practicar, pensar más antes de pensar, como decía anteriormente, en base a alguien dijo, ¿no?, las consecuencias de mis actos, pensar más antes de hablar, pensar más antes de actuar, y enfocarme más en las especialidades. Todos tenemos aspectos que queremos cambiar, y todos tenemos especialidades. Entonces empiezo a hacer más ese trabajo interno. Entre mejor me siento, más voy a enfocarme en ver lo bueno en los demás, reconociendo que todos tenemos nuestras debilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos hábitos que he creado, de esas debilidades o hábitos negativos o debilidades que he creado, como dijimos anteriormente, la pereza, la ira, la arrogancia, el ego, el descuido, el apego, la avaricia, etcétera, cada vez más van perdiendo fuerza en mí. Un proceso natural, un trabajo como tipo proceso. Entonces cada vez más se van reemplazando por sentimientos de felicidad, sentimientos de aprecio, sentimientos de amor, sentimientos de paz, sentimientos de alegría, de bondad, de generosidad, de compartir, etcétera, etcétera. Uno va reemplazando el otro. Entonces ese cambio interno es lo que va a ayudar a que mi actitud ante lo externo sea diferente, lo cual va a ir alimentando cada vez más mi sentimiento de felicidad y va a ir quitando cada vez más esos miedos, esas inseguridades, esos temores que vienen de lo externo. ¿Ve cómo trabaja? De adentro hacia afuera. Una frasecita muy sencilla, de adentro hacia afuera, pero muy profunda. Entonces empiezo a vivir más de adentro hacia afuera. Y entre más vivo de adentro hacia afuera, menos me dejo manipular por las situaciones y las personas. Menos me esclavizo a esos hábitos que he creado de ira, avaricia, ego, etc. Y más los voy reconociendo en mí para irlos cambiando. El momento es lo que empezamos a trabajar con el momento y eso es lo que va a determinar el futuro. Y el pasado, aprendemos del pasado, pero no dejamos que eso determine nuestra vida. O sea, aprendemos del pasado porque es parte de nuestra vida, pero también lo soltamos.
pero aprendemos del pasado, pero lo soltamos también, para permitirnos vivir en el presente. Entre más aprendemos a vivir en el momento, más podemos vivir con más conciencia. Y el vivir con más conciencia es como que estamos viviendo. De otra manera es como que estamos sobreviviendo. Estamos como dormidos en la vida. Pero cuando empezamos a vivir con más conciencia es como que estamos viviendo, estamos realmente viviendo. Esa es la belleza en mi propia experiencia personal, en mi vida espiritual, mi camino espiritual, que llevo muchos años de estar con Brahma Kumaris. Es como que antes de empezar con Brahma Kumaris era como que sobrevivía en la vida, a pesar de que era muy joven cuando llegué, tenía como 28 años, pero era como que sobrevivía en la vida. Pero cuando empecé con Brahma Kumaris era como que empecé a vivir. O sea, fue el despertar. Entonces ya uno empieza a vivir con más conciencia. Y es muy lindo, porque entonces ya empieza uno a ser como el amo de su vida, empezar a decidir cómo quiere ir viviendo, a pesar de que sí, el pasado te sigue determinando, te sigue precondicionando mucho. Y entonces entre más uno saca esos ratitos de meditación, reflexión, introversión, empieza a descubrir esos precondicionamientos que tiene, que muchas veces no los conocemos, porque son tan tan naturales en uno, se han vuelto tan naturales que uno no los reconoce. Pero si uno saca ratitos para ir hacia adentro, observar comportamientos que tiene, formas de pensar, empieza a ver las precondiciones que tiene, que el pasado en cierta forma ha dejado esas huellas. Entonces uno puede ir decidiendo, que es el vivir con más conciencia, uno puede ir decidiendo. Quiero trabajar en cambiar esto, quiero trabajar en cambiar lo otro, pero solo en el silencio de estas reflexiones y esta conexión y comunión con el Ser Supremo uno empieza a reconocer mucho de eso que el pasado lo ha marcado.